Primavera de 256 a.C., el amanecer tiñe la costa sur de Sicilia. En el horizonte el mar se vuelve geometría. 330 quinquerremes romanos, según Polibio, cifras aproximadas, avanzan en formación de cuña. Enfrente, una línea púnica aún mayor, 350 naves bajo Amílcar y Janón, extiende una muralla de velas. Roma, potencia de tierra, ha decidido aprender el mar en marcha, construir de golpe más de 300 barcos, entrenar a sus legionarios para remar y combatir en cubierta, y abrir una ruta directa hacia África para forzar a Cartago en su propio litoral. En el centro viajan los transportes con caballos, grano y equipo. Al frente los dos cónsules Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón dirigen la punta de la cuña. Y en cada mástil cuelga la apuesta tecnológica, el Corbus, un puente giratorio de 10-12 metros con espiga metálica que ancla un casco enemigo y convierte la maniobra naval en combate controlado desde cubierta. Si funciona, el mar se vuelve suelo romano. Si falla, el peso extra y el centro de gravedad elevado pasarán factura cuando sople el temporal. El objetivo estratégico es claro: cruzar, desembarcar cerca de África, zona de Aspis Clupea, y cortar la respiración logística de Cartago. El resultado, incierto. Nunca antes dos flotas tan grandes se habían mirado así, nave con nave, en lo que las fuentes clásicas presentan como la mayor batalla naval de la antigüedad, por número de buques. En cuestión de horas. El tablero del Mediterráneo ya no será el mismo. ¿Cómo logró Roma, casi sin tradición marítima, presentar batalla a Cartago y abrir la puerta de África con una sola idea mecánica? Si te gustan los documentales con líneas de tiempo en pantalla, mapas claros y fuentes citadas, suscríbete y activa la campana en todas para no perderte los próximos episodios. 262 AC. Roma domina el campo. Cartago controla el mar, las rutas y el abastecimiento de Sicilia. La conclusión estratégica fue inequívoca. Sin flota no hay victoria. El Senado ordenó construir más de 300 quinquerremes, cifra habitual en Polibio, con variaciones según otras fuentes, y según la tradición, copiar un casco púnico capturado para estandarizar cuadernas, espolones y aparejos. El método romano de siempre: imitar, optimizar, escalar. Aplicado a la náutica, no había marineros suficientes, de modo que se movilizó a aliados itálicos, soci navales, y se adiestró a legionarios para remar y combatir en cubierta. En el Tíber y en puertos de la costa tirrena practicaron maniobras en seco y ejercicios de ritmo para sustituir pericia con disciplina sincronizada. Un quinquerreme estándar llevaba aproximadamente 250-300 tripulantes. Estimaciones varían: remeros, marinos y tropas de abordaje. El objetivo era que la coreografía del remo y el orden legionarios suplieran la falta de tradición naval. La innovación clave fue el Corbus, un puente giratorio de aproximadamente 10-12 metros, con punta metálica, que al caer sobre la borda rival, vinculaba los cascos y trasladaba el duelo a un combate cercano controlado. Ventaja táctica: convertir el mar en suelo romano, donde el entrenamiento de infantería marcaba la diferencia y las decisiones se tomaban a golpe de formación, más que de timón. En semanas, meses, Roma levantó una armada casi desde cero, astilleros a pleno rendimiento, bosques talados para mástiles y remos, grano acopiado para miles de bocas y caballos cargados en transportes. La cadena de mando quedó clara. Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón dirigirían la gran salida. Objetivo operacional: romper el bloqueo de Sicilia, cruzar hacia África, área de Aspis Clupea, y forzar a Cartago a defender su propio litoral. Pero la ingeniería traía su factura.
El Corvus añadía peso y elevaba el centro de gravedad. Estable en calma y vientos moderados, podía volverse un problema con oleaje o tormenta. Por eso se ensayaron formaciones densas, la futura cuña de Ecnomo, para proteger transportes cargados con caballería, armas y víveres, y se diseñaron señales de humo y trompas para mantener el orden en medio del ruido del mar, mientras Cartago confiaba en su tradición fenicia, naves más ligeras y maniobreras, veteranos del espolón de bronce. Roma apostó por un concepto: industrializar la flota, militarizar la cubierta y convertir el Mediterráneo en un campo de maniobras legionario. Esa idea, más que cualquier nave en particular, es la que cambia el equilibrio. La apuesta parece perfecta, pero ¿qué pasa cuando la herramienta que te da la ventaja táctica en calma puede volverse tu talón de Aquiles cuando el cielo se cubre de nubes? A la altura del Cabo Ecnomo, 256 a.C., dos concepciones del mar chocan en un mismo plano. Roma organiza su flota en 4 escuadras, según Polibio, 2 al frente formando la cuña consular, Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón, una tercera protegiendo los transportes en el centro y una cuarta en reserva. Cartago alarga el frente y apuesta por su movilidad, ceder en el centro para atraer mar adentro y envolver con los flancos bajo Amílcar y Janón. Cuando la distancia se acorta, Roma traslada su ventaja al lugar que domina, la cubierta. El Corvus fija embarcaciones y convierte el intercambio de maniobras en control de espacios. Pasarelas que se abaten, estandartes que guían posiciones, señales acústicas que sincronizan relevos y un ritmo de órdenes breves que premia la disciplina por encima del virtuosismo del timón. El centro púnico cede según el guión para estirar la cuña, pero en la retaguardia Hanón intenta lo decisivo: atacar los transportes. Los romanos responden buscando aguas menos profundas para limitar la agilidad cartaginesa. Forman un muro de proas y reactivan el Corvus para estabilizar cada encuentro. La batalla, más que un chope, se vuelve una serie de fijaciones y relevos en varios ejes a la vez. La escala es excepcional para la antigüedad. 330 naves romanas frente a 350 púnicas y 140.000 a 150.000 tripulantes y tropas en total. Estimaciones varían por autor. Tras horas de avances, virajes y reagrupamientos, el día de Ecnomo se inclina. Balance, Polibio, con matiz histórico, alrededor de 64 naves cartaginesas capturadas y 30 perdidas, por 24 pérdidas romanas. Las cifras cambian según la fuente, pero el resultado operativo es claro. Roma abre la puerta del mar. Ecnomo demuestra que una formación coherente y una herramienta simple, el Corvus, pueden neutralizar la superioridad en maniobra. El Mediterráneo, por unas horas, parece un campamento romano sobre agua. La ruta a África queda expedita, y el plan estratégico de forzar a Cartago en su propio litoral pasa de teoría a posibilidad. La innovación dio la ventaja, pero también añadió peso y rigidez. ¿Qué ocurre cuando los vientos y las tormentas ponen a prueba una flota diseñada para abordar, no para capear temporales? Si este análisis te aportó valor, suscríbete y activa la campana en todas. Así no te pierdes el próximo episodio sobre la campaña africana y las consecuencias estratégicas de Ecnomo. El Corvus dio a Roma exactamente lo que necesitaba en Ecnomo: fijar al rival y trasladar la decisión a la cubierta, donde la disciplina legionaria brillaba. Pero la herramienta tenía costes ocultos. Añadía peso y altura al aparejo, elevando el centro de gravedad y haciendo a las quinquerremes más sensibles al oleaje. En mar abierto y con vientos cruzados, esa penalización de estabilidad se pagaba cara. Las fuentes antiguas, Polibio,
asocian a los años posteriores grandes temporales con pérdidas masivas de naves. En algunos episodios se cuentan cientos. Un recordatorio de que un dispositivo que resuelve un problema táctico puede crear un problema operativo. La curva de aprendizaje fue real. Roma había construido 300 buques en tiempo récord, pero ahora debía mantenerlos. Madera para cascos y remos, pez y estopa para calafateo, jarcia, velas y ánforas para agua y grano. Si cada quinquerreme llevaba aproximadamente 300 remeros más 120 infantes embarcados, según fase y tipo, estamos hablando de decenas de miles de bocas que alimentar cada día y de miles de ánforas moviéndose entre puertos sicilianos y bases avanzadas. La estandarización que tanto favorecía a Roma en tierra se volvió también su aliada en el mar. Manuales de maniobra, relevos de entrenamiento y rutinas de mantenimiento empezaron a recortar la distancia con la tradición púnica. Cartago, por su parte, enfrentó sus propios sesgos. Su ventaja histórica era la maniobra, cascos más ligeros, remeros expertos, virajes ajustados. Pero Ecnomo expuso los límites de esa confianza cuando el frente se estira a centenares de naves. Las señales de bandera y trompa se solapan con humo y bruma. Los flancos tardan en recibir órdenes y la coordinación se vuelve frágil justo cuando el adversario te obliga a pelear unido. Allí donde Cartago buscaba el espacio, Corvus imponía la proximidad. Donde apostaban por la velocidad, Roma convertía el mar en terreno estable. Lección estratégica de Ecnomo, válida mucho más allá del 256 a.C. La innovación bien gestionada, diseño repetible, entrenamiento, logística de repuestos, inclina el tablero, pero no exime de los límites físicos del medio. Por eso, ya en los años siguientes, los romanos reducirán el uso del corvus en mar duro y mejorarán su marinería, un indicio de que la victoria no fue solo una máquina, sino la capacidad de adaptar doctrina a condiciones cambiantes. Con el mar abierto, Roma cruza a África. ¿Cómo pasó Régulo de encadenar victorias iniciales a vivir una campaña límite en la que el clima, la logística y la respuesta púnica reordenaron por completo la guerra? Impulsada por Ecnomo, 256 a.C., Roma desembarca en África. El primer tramo parece escrito a su favor. Toma de Aspis Clupea como cabeza de puente. Devastación controlada del hinterland para cortar suministros. Acuerdos locales con comunidades rurales y poco después, victoria de Régulo en Adis, que acerca la guerra a las puertas de Cartago. La estrategia es clara: forzar una paz antes de que la ciudad pueda recomponer su aparato militar. Cartago responde con un ajuste doctrinal. Incorpora a Jantipo Xanthipos, de escuela espartana, para reordenar fuerzas. Entrenamiento intensivo, formación en llanura abierta. Uso combinado de elefantes y caballería y una infantería alineada para fijar a las legiones. En 255 a.C., en el entorno de Túnez, Bagradas, ese rediseño táctico devuelve la iniciativa a los púnicos. Roma sufre un revés severo, Régulo cae prisionero y la campaña terrestre se frena. Nota historiográfica: las tradiciones romanas posteriores añaden episodios dramáticos sobre el destino de Régulo. La investigación moderna los trata con cautela. En el mar, la naturaleza opina. Tras rescatar supervivientes con acciones navales exitosas, grandes temporales castigarán a flotas romanas en los años siguientes. Las fuentes hablan de centenares de naves perdidas en distintos episodios, cifras debatidas, un recordatorio de que ganar una batalla no equivale a dominar el océano. El Corvus, prodigioso en el abordaje, penaliza la estabilidad en mar duro. La marinería aún está en curva de aprendizaje. La logística, grano, agua, jarcia, repuestos, pone a prueba los puertos sicilianos. Y sin embargo, el punto psicológico ya cambió. Desde Ecnomo,
quedó claro que Roma puede disputar el mar. La República responde con aprendizaje acumulado, aligeramiento de cascos, reducción del uso del Corvus en travesías de riesgo, mejor adiestramiento de remeros y timoneles, relevos de mando más competentes en náutica y financiación cívica para reconstruir escuadras. Esa cadena de ajustes, sostenida durante más de una década, llevará a nuevas victorias y culminará en las Islas Égadas, 241 a.C., donde la maniobra logística y el bloqueo de suministros decidirán la guerra a favor de Roma. Si Ecnomo abrió la puerta y África enseñó sus límites, ¿qué legados concretos dejó este ciclo en táctica, logística y mentalidad estatal para ambos bandos? ¿Y cómo explicar que una república terrestre acabara rediseñando el poder marítimo del Mediterráneo? Ecnomo, 256 a.C., fue menos una gran batalla que una prueba de cómo aprende un estado, versus 350 púnicas, Polibio, estimaciones varían, y más de 100.000 efectivos en total. El Corvus convirtió el mar en suelo romano, la estandarización permitió escalar, y la flota fue el medio para una estrategia mayor, África, y después asfixiar la logística cartaginesa hasta Égadas, 241 a.C. Lecciones para el futuro. Innovar con propósito. Una solución táctica. Corvus gana hoy, pero hay que medir costes operativos, peso, maniobra, temporal. Fabricar, copiar, mejorar. La estandarización reduce errores, acelera adiestramiento y facilita reposición rápida. Doctrina flexible. Decide cuándo usar tu ventaja, abordaje y cuándo priorizar movilidad. No hay herramienta única. La logística manda. Diques, repuestos, grano y financiación sostienen victorias más que cualquier ardid. Aprende del rival. Cartago ajustó mando, jántipo y doctrina. Incorporar talento externo, acorta curvas de aprendizaje. Idea más geografía, igual ventaja sistémica. Alinear política, industria y táctica. En torno a una idea simple cambia el mapa. Analizamos otra victoria por una idea, Salamina, Siracusa o Actium.